Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? De nuevo, de vuelta a este universo de Starfield. Bueno, pues estamos aquí en un planeta buscando a Barret, que supongo que tiene que estar por algún lugar de ahí. Parece que está en esa barraca o algo así. Vale, pues si habéis seguido el vídeo anterior, me he cargado unos cuantos enemigos por aquí. Bueno, después lo voy a... Bueno, esto sí que voy a coger. Después iré cogiendo todos los objetos que... Mira, aquí tenemos a Simeone. Simeone, no te vayas, tío. No te vayas. Bueno, pues nada. Me acaba de escribir Victoria y me ha puesto un mensaje bastante... bueno, me ha encantado. Me ha encantado. Pues ahora mismo estaba grabando y me sale. Y muchas gracias. Muchas gracias por esas palabras. Son preciosas. Ok. Pues uy, que me estoy despistando. Vale, pues parece que no haya más enemigos. Entonces vamos a ir por aquí, ¿verdad? Puesto de la flota carmesí. Bueno, pues espérate, vamos a cambiar primero a teclado, porque puede ser que haya más gente por aquí. Claro, esto... Sí, aquí tiene que estar Barre, pero no creo que lo ponga esto muy fácil. En el universo no hay ninguna certeza. Una vez que empiezas a adentrarte de verdad en él, las leyes de la física se vuelven más bien sugerentes. Qué filosófico que está Barret. Otra vez, ¿no? Sí. Venga, sin exagerar. Está acompañado. ¿Qué es lo más raro que has visto? Déjame que piense. Un unicornio. ¿En serio? Espera. ¿El mítico caballo con un cuerno mágico? ¿De qué están hablando? ¿Y lo montaba el rey Arturo, además? Sí. Más bien era un extremófilo con forma como de caballo, pero la cuestión es la misma. ¿Cuánta gente hay? Fuera tienes que tener la mente abierta. Pues parece que hay unos cuantos, Vas a ¿verdad? los confines del espacio con la mente demasiado cerrada, el cerebro te explota como una lata de refresco. Eso es cierto. Hay que tener la mente abierta, ¿eh? A veces... Mira, ahí ahora viene el comentario del día. A veces damos por supuesto muchas cosas que hemos aprendido y que como dijéramos, la damos por 100% ciertas, ¿vale? Porque por la experiencia, por lo que nos han explicado y tal. Yo mi consejo es que estemos siempre abiertos a posibles cambios de esas, como dijéramos, verdades universales y todas esas cosas. Hay que estar siempre dispuesto a poder cambiarlas, porque es que la verdad es que la vida te da muchas sorpresas, como dice la canción. Bueno, pues vamos a... Bueno, hay que estar abierto a todo. A ver, aquí hay dos, ¿verdad? Bueno, entramos directamente y decimos hola, ¿qué tal? Cuando vuelva a la llave. Hay un montón de gente, ¿verdad? Aquí. La leche. Pero si me has encontrado. Bueno, Este es su esto figura, se el está Barret convirtiendo este, en una fiesta de constelación, ¿no? Tendría que haber traído bebida. A ver. Vengo a llevarte a casa, Barret. Sí, no sé por qué, pero... ¿Te has hecho amigo del pirata? Sí, este está bien. Resulta que aquí Matsura el Atroz y yo tenemos mucho en común. Ambos somos maestros de las fugas. A mí el Sisdef me ha pillado muchas veces. A eso me refería. Relatividad. Somos todos simples criaturas del universo intentando huir de lo que nos persigue. ¿Y qué te persigue a ti? Vale, pues... Vengo a llevarte a casa, Barret. La verdad es que no lo he pasado mal. Aquí Matsura el Atroz es un gran anfitrión. No hay por qué hacer desagradables los últimos momentos de nadie. Vaya. Por eso me caes bien, Matsura. Eres un verdadero hombre del Renacimiento. He disfrutado de tu compañía, Barret, pero no puedo dejarte marchar por la cara. Bueno, pues entonces... ¿Está dispuesta Constelación a pagar un rescate por la libertad de este hombre? Hostia, pues a ver, atacar es pirata. Esto solo puede acabar de una forma. Luego vuelvo. Vamos a intentar persuadir. En pagar no voy a pagar, evidentemente. No has tenido suficientes problemas con Barret. Deja que se vaya. Después de todo esto, ¿quieres que le suelte así, sin más? Sí, básicamente. Y ahora me gustaría saber cómo va esto.
Estás a punto de pasarlo muy mal. Mira, Barret, te van a dar mucho dolor de cabeza, tal. Pareces una persona razonable. Si ve a Barret, te ahorrarás problemas. Vamos a por con esto, pero es que yo lo del más 3 y todo esto no lo acabo de entender. Ah, persuasión auto. ¿Esto qué es? Con la R. No me deja. Esta parece que... Bueno, pues vamos a darle a este. Me temo que no es una opción. Vaya. Entonces, me quedan 2 turnos. Pues esto está la cosa complicada. Vale. Si mira, Barret, te va a dar mucho dolor de cabeza. Muchos más piratas han muerto a causa de ello. Vale, probar esta. Mayor motivo para insistir en recibir una compensación. Pues soy un poco desastre, ¿verdad? Ahora ya 1, 2, 3, 4, son 6. O sea, ya no se consigue. Está claro, Barret y tú lleváis bien, sois colegas. Un rescate no tiene que ver con lo bien que te lleves con el Pero rey. esto casi un desastre. He de insistir en que pagues si quieres que suelte a Barret. Vale, pues eres pirata. Esto solo puede acabar de una forma. Es una lástima, pero bueno. Espera. Aquí somos todos ciudadanos del universo. No tiene por qué morir nadie. Nadie más, quiero decir. Haz caso a tu amigo. Estoy intentando ser razonable. No sé, pues tiene pinta de que quizás mejor. Bueno, vamos a hablar de rescate, va. Vale, muy bien. Pues... Espérate, luego vuelvo. Tómate tu tiempo. De aquí no se va a mover nadie. A ver cuánto dinero tengo. ¿Dónde tengo yo el dinero? ¿Sale en algún lado aquí? Ah, tengo 206.000. Madre mía. Pues... No me creo que hayas venido a por mí. Ya sabía que tenías algo especial. Es que he fallado mucho Depende de la pregunta, pero por probar que no quede. ¿Te puedes poner, si acaso, en una posición un poco más educada? Porque parece que estés ahí tomando el sol, tío. A ver, eso era todo lo que quería hablar. Vale, sobre todo artefacto. Pienso mucho en ello. Hay tantas posibilidades, algunas fantásticas, otras terribles. No soy un hombre miedoso, pero soy humano. Soy consciente de que el artefacto puede cambiarme la vida, o finalizarla. Vale. Yo te importa, tengo más preguntas que hacerte. ¿Dónde has encontrado el artefacto? Vale. En Bigby. No, espera, fue en Cazal. Noto la mirada iracunda de Link clavándoseme en el cogote. No la tendré detrás de verdad, ¿no? Pues no. Mi historia se parecerá bastante a la tuya. Cavamos, encontramos unas señales muy raras y las seguimos hasta el artefacto. Ok. ¿Qué crees tú que significan las visiones? Me parece evidente que existe una posible relación entre las visiones y los poderes. Claro que no tiene por qué ser una relación de causalidad. Una vez es suerte, 2 es coincidencia, etc. Eso sí, en cuanto vuelva a vestir la toga de académico, sugeriré la existencia de esa relación en un artículo. Omitiendo la identidad de los poderosos, por supuesto. O sea, que tendremos nombres en clave. ¡Qué ilusión! ¿Qué viste cuando lo recogiste? Cuando me hice con él, no sabía qué era. Solo que era algo espectacular. Tuve una visión. Un centelleo. Toda la pesca. Okay. Claro, por ejemplo. Vale, eso era todo. Vale. Siempre es un placer. Bueno, ¿qué hacemos aquí? Vale, muy bien. Pagamos, ¿verdad? A ver, ¿matarlo? ¿Piensan que nos da miedo el Sisdeath? Matsura es quien manda. Parece un personaje bastante... De que el jefe sea tan generoso. Bueno, vamos a pagar. Mejor lo de pagar el rescate de Barret? Sí, venga, vamos a pagar. Pues va. ya está. Adiós, Barret. Ha sido un placer pasar este tiempo contigo. Igualmente, Matsura. Suerte con... ya sabes, con la piratería. No tengo nada que decirte. Bueno. Como se ha hecho como amigo con... A ver, Barret, vamos a hablar. Entonces, ¿volvemos a la logia? ¿Quién era el pirata ese entonces? ¿Matsura el atroz?
Sinceramente, para ser pirata era de lo más majo. Creo que me peleé con su mentor una vez hace años. Llevaba el mismo rollo de sorprendente hospitalidad. Ok. ¿Te has pasado todo el tiempo de risas? No hagas de menos mi esforzada huida de una muerte segura. Cuando salen a relucir las navajas, un poco de encanto hace mucho. Ok. Ahora formo parte de Constelación. ¿Sabías que terminaría apuntándome? ¿En serio? Me la jugué un poco contigo, pero mira, a veces vale la pena apostar. Eres listo, tío. ¿Te importa? No, esto ya estamos. Vale. Vale, no pasa nada. Bueno, pues gente, ahora... ¿esto qué es? ¿Cómo hace un robot? Pues ahora voy, como siempre, a hacer un saqueo de todo lo que hay por aquí. A ver, esto coger, circuito de alimentación. ¿No se enfada la gente? No. Pues voy a hacer un saqueo de todo lo que hay. Voy a sacar cadáveres, investigar un poco y estoy de vuelta con vosotros. Hasta ahora. Bueno, pues ya he saqueado todo. Ha pasado una cosa. Bueno, ahora que estoy aquí arriba, estoy mirando. Vale, ahí he subido también, vale. Ha pasado una cosa que no me gusta. Que es que después de entrar al edificio y tal, para hablar con Barret, he vuelto a salir afuera y todos los cadáveres de los que había matado, que no recogí todas las cosas para no ir sobrecargado, pues han desaparecido. Y claro, hacía 5 minutos que había entrado y sales y... bueno, sí, he activado ese robot que veis ahí abajo. Lo he activado, para nada, pero bueno, solo por activarlo. Pues eso, ha desaparecido todos los cadáveres. O sea, me he perdido de coger todas las... pues eso, todas las cosas que podía haber cogido, municiones, armamento y todo eso. Pero bueno, no pasa nada. Tengo una nave preciosa. Espérate, voy como es tradición, voy a hacerme un selfie. Sí. Voy a hacerme un selfie aquí. Está guapo, sí. Pues nada. Vamos a continuar con la misión. Y Barret supongo que estará ahí dentro. Hola, Vasco. Vaya. Aquí. Ok, pues está ahí, ¿verdad? ¿Es este? Ahí está Barret. Aquí está mirando aquí al vacío. Vale, muy interesante. Después de esto conoces bien la piratería. ¿Demasiado pronto? Ok, pues bueno, contigo no tengo nada que hablar. Entonces directamente habrá que subir arriba, ¿verdad? Entiendo yo. Ya se cae todo, como siempre. No puedes pasar cerca de estanterías que hayan objetos porque los tira todos. Mira, aquí tenemos a Sara. Y vamos allá. Despegar. Motores encendidos. Allá vamos. Todo parece tranquilo desde arriba, ¿eh? Pues sí. Más tranquilo que el universo, creo que hay pocas cosas. A ver. Pues el siguiente destino es aquí, Alpha Centauri. Mira, se ha activado automáticamente los motores gravitacionales. Al principio no lo hacía. Bueno, no nos has incrustado en un planeta. Le damos la así que bienvenida habremos al espacio de las CEU. Mantenga su rumbo mientras escaneamos su carga. Escaneo completado. Puedes aterrizar. Muy bien. Vale, sé lo que ha pasado. Sé lo que ha pasado. Que estaban escaneando. He entrado antes de que acabaran de escanear. Uy, qué fallo es ese. Cosa más rara. Vale, estaban escaneando. Y le he dado directamente a la X para venir aquí. Y resulta que estaba en el proceso de escaneo. Tengo que salir y volver a entrar. Vale. Ahí lo dejo. Vale, pues bueno, después tengo que acordarme de reparar la nave y hacer algunas mejoras y todo eso. Y vender un montón de material que he recogido y armas y de todo. A ver, aquí lo tenemos. ¿Qué hay que hacer aquí? Perdón por haceros esperar. Me lié un poco en Vectera.
Ah, mira, ha aparecido. Nos tenías preocupadísimos. Mira qué chulillo. Es chulillo el Muy Barret, gracioso, Walter. Ya sé que has estado llorando en secreto en tu piscina de dinero, esperando a que volviera. En realidad, Walter ha estado quejándose de ti más de lo habitual, lo cual suele indicar que está preocupado. No empecemos, Catherine. Anda, ¿es eso? Y pensar que el primer artefacto estaba cogiendo polvo en un estante. Míralos todos ahora. Notas un poco, ¿verdad? Desde que encontré el segundo he tenido visiones. Tenerlos cerca te reconforta. En fin, todavía no me he recuperado del todo. Además, me siento culpable por arrastrarte a todo esto. ¿Por qué no me quedo y te ayudo a adaptarte a los rincones raros del universo? Lo de viajar juntos suena bien. Creo que es mejor seguirse por separado. Si vienes conmigo, ¿quién manda en la Frontier? Tampoco me importa mucho. Vaya. Nunca me encariño con las naves. A la quinta o sexta vez que revientan y te dejan tirado, se va agotando la pasión. Además, la Frontier es una nave de constelación. Y ya eres de los nuestros, con lo que es tan tuya como mía. Ok. Bueno, lo de viajar juntos suena bien. Maravilloso. Estaré ojo a visor mientras no estés. Ok. ¿Tiene armas y eso mía, supongo, todavía? Bueno, da igual. O sea que tú me sigues ahora. Se puede aprender de todo el mundo. Vale, ahora tengo que hablar con Sarah Morgan. Vale, pues vamos allá. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo. Hemos llegado hasta a la nave. Tenemos que hablar con Sarah, pero primero... Bueno, ahora me sigue Barret. Interesante. Y ahora vamos a ver si reparamos Cada la dos nave. aterrizajes deberías examinar la nave por si hay sanguijuelas térmicas. Vale. Eso está hecho. Te la dejaremos como nueva. Muy bien, muchas gracias. Modificar, naves a la venta, no, eso tampoco hace falta. Y ahora voy a vender todas las cosas que tengo. Hasta ahora... Vale, pues os explico. He vendido todo lo que tenía por vender en la nave. Bueno, supongo que podré vender más cosas, pero por si acaso no voy a vender más. He comprado bastantes recursos. Creo que algún día me pondré a fabricar o a hacer algunas cosas, pero bueno, de momento no. Entonces tenemos a Barret que nos sigue. Bueno, que habrá que darle a lo mejor alguna arma o algo, pero bueno, eso se lo daremos después. Entonces vamos a seguir con la misión principal. A ver hasta dónde nos llega. Y entonces vamos para allá, a ver. Y me comentaban de hacer... De que llevamos fuera una eternidad. Pues no llevamos tanto, ¿no? Vamos a hablar con Sarah, que está arriba. Y los fantasmas de la nave que no paran de jugar. Vale. ¿Dónde está Sarah? Ah, me está aquí mismo. Pues tengo que hablar contigo. Ahora que tenemos un momento, quería preguntarte cómo te sientes. Otra vez. Tras tu experiencia en el templo, les has dado un buen susto a todos los de la logia. Ya, pero podías mirarme cuando me hablas. No sé. Un poco de... Es que me siento así... Claro, me hablas y vienes para otro lado, parece que... No sé. Me siento raro. Más o menos me siento igual. Pues la verdad es que me sorprende. Vaya. Según lo que he oído, tu cuerpo absorbió una cantidad casi incalculable de energía de una clase que no podemos ni empezar a comprender. Estamos lidiando con algo desconocido para la ciencia moderna. A saber cómo ha afectado este encuentro a tu cuerpo o a tu mente. Pues cuando hay cosas que se nos escapa a nuestro entendimiento, a veces es mejor dejarlo, porque si no nos volvemos locos. Agradezco tu preocupación, pero te prometo que me siento perfectamente. No, esto no. Llévame. ¿Qué? Llévame ante tu líder humana. ¿Qué es esto? ¿Qué representa? Que me he transformado en un alienígena. ¿Es peligrosa esa energía? No. Bueno, bien. Me alivia oírlo. Yo me siento bien. Ese templo prueba que lidiamos con entidades de origen desconocido. Eso está claro. El problema es que no tenemos forma de saber qué intenciones tenían con nosotros o a dónde han ido. Repito, a veces cuando se nos escapa a veces el entendimiento o no podemos llegar a más, pues... ¿Y esto? ¿Crees que locos alienígenas? ¿Y sale un de eso? Va.
Ok, no creo que haya unos seres malévoles que me hubiesen otorgado esa nueva habilidad. Es que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Ya me habrían matado. Ahora está pensando... creo que lo constituyen alienígenas. Evidentemente tiene que ser alienígenas. Pero bueno. Puede. Es que... me temo que en este asunto estamos avanzando a ciegas. Ya lo sé. De momento, lo único que sabemos con seguridad es que los que crearon los artefactos también construyeron el templo. Todo lo demás son conjeturas. Sería tan fiable como ponerme una venda y lanzar dardos a teorías escritas en la pared. Ok. Explorador, yo soy explorador. Vale, si resolvemos este misterio, habremos hecho el descubrimiento más importante de la historia de la humanidad. Pues sí. Claro, eso por descontado. Pero estamos dando los primeros pasos. Quedan todavía muchas incógnitas que tenemos que resolver. ¿Para quién se construyeron esas maravillosas estructuras? ¿Cuándo habitaron esas entidades nuestro universo? Bueno, a lo mejor todavía lo habitan. ¿En algún lugar? Ok, puede que esos templos siempre hayan estado destinados a la humanidad, ¿no? No tiene mucho... todo es un misterio para mí. Parece que esta es una de las razones por la que existe constelación. Sí, exacto. ¿Lo has visto? Ahora entiendes por qué es fundamental que resolvamos este rompecabezas. Bueno, pues ahí estamos. Tiene gracia. Antes creía que los artefactos eran el descubrimiento científico definitivo, el misterio cumbre de nuestro tiempo. Ni en mis sueños más locos me habría imaginado que llevarían a algo de esta magnitud. Solo espero que superes esto, sea lo que sea, con buena salud. ¿Tienes sueños locos tú? Vale. No podría desear una compañía mejor en este extraño viaje. Vale, insinuación. Y yo que pensaba que era protagonista de tus sueños más locos. Pues vamos a... Bueno, es divertido. Sí, claro que lo eres. ¿Sí? Yo me refería al poder que has adquirido. Vale. Hablabas solo científicamente. Ya, claro. No, sí, yo te entiendo. Mira, ya te he robado demasiado tiempo. Sí. Vale. Lo único que puedo hacer es prometerte que no voy a dejar que te enfrentes a esto a solas. Uy. Pase lo que pase, Uy. estaré ahí para ayudarte en cada paso del camino. Qué profundo. Ok, pues ¿y ahora qué hay que hacer? ¿Hablar otra vez de nuevo con ella? Deberíamos hablar, cuando tengas hueco, por supuesto. Pues acabamos de hablar. Y me has... te he echado una insinuación y como que siempre me evades. Ay. ¿Tienes algo para mí? No tengo nada para ti. Muy buenas. Un poco ¿Tienes una nueva molesto. misión para mí? No tengo nada para nadie, ¿vale? Ahora me dejáis tranquilos. Bueno, estoy pensando que... No sé, tanto ahí dale y siempre... Bueno. Bueno, vamos a dejarlo. Vale, ya se me ha pasado. ¿Te has ido ya? ¿Dónde que tardas en irte tú? Y es que encima cuando te hablo, te quita de en medio. Siempre... ¿Dónde vas? ¿Estás aquí? ¿Te sientas? Vale, mejor. Así me podrás hablar cara a cara. Vamos a hablar, a ver. Desde que hablamos sobre la batalla de Casiopea, no puedo sacarme de la cabeza lo que ocurrió. ¿Todavía estás con eso? Ay, me he dado cuenta de que seguía preocupándote. No fue culpa tuya, no tengo tiempo para hablar ahora, vale. ¿Tan evidente era? Pues sí. Creía que podría gestionar esos recuerdos. Yo también. Pero hasta que no vuelva a Casiopea, no podré pasar página. Yo tengo sentimientos, ¿eh? A ver, deja que te ayude. Puede que eso te haga más daño que bien. Ve los restos del accidente, no te vuelven pan, ¿vale? ¿Crees que viajar a Casiopea aplacará tus preocupaciones? Venga, va. La última vez que vi a mi tripulación, la lanzadera iba hacia la superficie del planeta. Tengo que encontrar los restos para garantizar que se honre su recuerdo. Bueno, pues deja que te ayude. Me gustaría que lo hicieras. Lo necesito. Pero hay un problema. Vaya. Localizar los restos de la lanzadera va a ser como buscar una aguja en un pajar. Creo que tendremos que empezar por ubicar mi campamento en Casiopea 1. Vale. No me has contado dónde acabaste después de la batalla. ¿Qué hay que contar? Yo sobreviví y mi tripulación no. Vaya. Aún así, jamás olvidaré estar con el dedo sobre ese botón de lanzamiento.
¿Iría todo bien o me convertiría en una bola de fuego? Mi lanzadera acabó teniendo la energía suficiente para aterrizar de emergencia en la superficie del planeta. Ok. Pilotaje. Es alucinante que consiguieras hacer un aterrizaje controlado después de verte obligada a lanzar la carga tan cerca de la exosfera. Hostia. No llamaría aterrizaje controlado a lo que hice, pero gracias igualmente. Bueno. Ok, a ver... ¿Qué esperas encontrar en tu antigua Mi lanzadera debería tener campamento? los datos de seguimiento de telemetría para la otra lanzadera. Debería darnos una idea de dónde acabó. Eso si los chatarreros no han desmontado ya la nave entera. Ok. ¿Qué sabes sobre Casiopea 1? Tiene atmósfera respirable, fauna indígena y puede que algunos puestos de minería abandonados. Aparte de eso, no está poblado. Como todos los planetas. ¿Crees que pasar página te ayudará a recuperarte? No te preocupes, no es que me esté viniendo abajo. Vale. Es por las conversaciones que hemos tenido. Han desenterrado esos viejos recuerdos y son una carga. Ya. Tienes que volver allí para enfrentarte a tus demonios. Eso es cierto. Eso esperaba. Pero no conozco la ubicación cuando se exacta de mi tienen- campamento de supervivencia. Ya me lo has dicho ya. Para eso, vamos a tener que ir al TAMC y Al ver si TAMC. podemos obtener la información de mi viejo amigo, el almirante Logan. Vaya. Ok. Siento que hay tensión entre tú y el almirante Logan. Puedes evitar tan deberías dejar que me ocupara del ambiente por Logan por mi cuenta. Ujujú. Bueno, siento que hay tensión. Tu instinto acierta de pleno. Es que tengo un instinto Logan muy y yo bueno, chocamos más de una vez durante mi servicio en el cuerpo de navegantes. Nunca nos hemos entendido. Vaya. Mira, espero que no sea pedirte demasiado. Lo último que quiero es arrastrarte a una especie de cruzada personal. Las cruzadas son mi especialidad. Bueno, esto ya suena demasiado porque ya me está dando demasiado largas. Y si te... tu bienestar es importante para mí. Yo qué sé. Es que ya me estás... Te estás pasando ya, Pero bueno, Sara, las cruzadas son mi especialidad. Gracias. Me hacía falta reírme un poco. Y lo cierto es tan que gracioso, tengo ¿eh? miedo. Cuando ponga un pie en Casiopea, no sé si podré soportar lo que encuentre. Si empiezo a ¿Qué te pasa? desmoronarme, voy a necesitar que alguien me levante la moral. Ok, pues nada, gracias por la confianza. Eres demasiado dura para desmorarte. ¿Qué es? ¿Otra vez? Cuenta conmigo, va. Muchas gracias. Nada. Siempre has estado ahí cuando he necesitado tu ayuda. Eso sí, eso sí. Tú también, Nunca entenderé por qué sigues apoyándome. Sí, yo qué sé. Hay que apoyar también. La gente, va bien apoyar a la gente. No, esto no. Esto no. No, me niego. Porque me importa lo que te pase. Ya está. No, esto es un nivel inferior, medio y pasarse. No. Aquí. Yo siento lo mismo por ti. Vaya. He estado tan ocupada buscando respuestas entre las estrellas que he subestimado lo que siempre he tenido delante. ¿Y La qué es? verdadera amistad. Ah, Algo que me he negado durante demasiado tiempo. solo amistad. Ok. Vale, pues... Bueno, eso acaba hoy. ¿Cómo que bueno se acaba hoy? Ok, no te pongas a llorar ahora, ¿Y qué pasa con Aja? Aya, o como sea. Bueno, eso acaba hoy, no sé. Me he perdido. Me he despistado. Bueno, llevas demasiado tiempo porque es que las otras no la acabo de entender. Y voy a usar esta, ¿verdad? Vale. Tienes razón, sí. Sí, me tengo razón. Oye, bueno... Me lo dice mucho. Ya te he robado mucho tiempo. No tanto, Sé que tienes mucho que hacer. Sí. Agradezco de verdad tu oferta de visitar Casiopea. Con suerte, podré pasar página, algo que llevo demasiado tiempo necesitando. Eso es cierto. Ok. Vale. Me ha salido un mensaje, pero apenas me dejan leerlo, o sea que...
Habla con Andreya. Ok. Y vamos a hacer un un repaso a todas las misiones que tengo. Madre mía. Hay unas cuantas, a ver. Y aparte tengo actividades aquí, pero de momento habla con Andreya. Vamos a quitarlas. ¿Y por qué esto qué es? Habla con Andreya. No pone nada más. No dice nada. Vale. Ok, pues dejamos esto. Y está marcado ahora. Vale. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Porque, vale, ahora ya veo lo que tengo aquí de... usando los filtros estos. Aquí tengo, esta ya está acabada, supongo. Rumbo a lo ignoto, sí. Regreso, vale, todo esto está acabado, sí. Y esta es la que tengo, nido vacío. Habla con Sankoe, vale. Esto vamos a dejarlo. Entonces vamos a hacer facciones que me han recomendado muy amablemente. Tarea para machacas. Vuelve con el comandante. Aquí tengo bastante que he hecho. Estos son facciones, vale. Y esto de vuelta al curro. Viaja neón, tal, no sé qué. Vale, pues vamos a hacer tarea para machacas. Vuelve con el comandante Tuala. Venga, pues vámonos. ¿Sí? Y esta establece misión como activa, vale. In memoria, pero eso lo vamos a hacer después. Es que hay un montón de... Vamos a caer por Outland para ver si Joe tiene algo útil que añadir a nuestro arsenal. ¿Y qué me siguen los dos? Comandante, ¿requiere de mi ayuda? ¿Qué me siguen los dos? ¿En serio? A ver. ¿No será eso, verdad? Ah, no. El otro se va. ¿Y dónde te vas tú? Soy todo oídos. ¿Todo listo para volver a salir? ¿Tienes algo para mí, Barret? Pues sí. Toma. Gracias. Y ya te vas. ¿Estás enfadado o qué? ¿Necesitabas ayuda con algo? ¿Todo listo para volver a salir? Creo que tendrías que acabar antes lo que tienes entre manos. ¿Puedo esperar? Vale, ahora ya entiendo. O sea, hay que hacer primero una cosa y después otra. Ok. Pues vamos a la siguiente misión. Venga, vamos a hacer las facciones, va. Vamos a pegarle un buen sprint. Y ahora me sigue Sara, que me tiene un poco así desconcertado. Hay que coger el tren. Vamos allá. Oye, mira, se me ha olvidado que dando saltos no gastas tanto. Siempre me ha gustado esa estatua. Es bonita, ¿verdad? ¿Pero qué estás detrás de mi oreja? ¿Me estás hablando? Querría representar. Vamos al distrito del TAMC. No el TAM. Eso suena fatal. No te importa. He volado por casi todos los sistemas colonizados en toda clase de naves. Y aún así me sigo mareando en el TNA. Pues muy mal. Está aquí arriba, ¿verdad? Vale, hay que subir para arriba. Y vamos a ir saltando. Así gastamos menos oxígeno. Así. Vamos para allá. Y tiene que estar aquí atrás. Efectivamente, hay que subir para arriba. Must. Pues aquí lo tenemos. Hola, ¿qué tal? Mira, aquí tenemos al comandante John Tuala. Hola, mira señor. quién ha vuelto. ¿Sí? ¿Todo listo con esa misión de prueba? Cuando estés a punto, nos ponemos con tu informe para darte la bienvenida a la vanguardia. Vale. ¿Qué queda por hacer? Necesito permiso para llevar una muestra de tejido horromorfo a Marte. ¿Un horro... qué? ¿Horro qué? Sí. ¿Cómo has obtenido una muestra de tejido de horromorfo reparando las comunicaciones? ¿Qué les pasó a los colonos? Pues murieron todos. No hay supervivientes. La cosa se torció, tal. La cosa que se comió a los colonos ya... Bueno, vale. Pues yo creo que viene a ser lo mismo. Lo mató... Que maté yo, vale, pues eso. ¿Has matado un horromorfo? Bueno, en tu primera misión. No exactamente, si pero puedo bueno. hablar con sinceridad un momento. Alucino. ¿A que sí? Desde luego esto va mucho más allá del deber, ¿no es así? Te has ganado una buena remuneración por peligrosidad.
Pero si no sobrevivió ningún colono, ¿quién te pidió que entregases esta muestra? Había una investigadora examinando el lugar. Me pidió que te enseñase esta marca genética. Eso sí que me acuerdo. Se llamaba Hadrian, vale, mira. Me dijo que te... Vale. Entonces, conoce a una científica loca. Pues voy a coger esta, sí. Hadrian. Sí. Sanón. Conozco ese nombre. Yo también. Miro en la base de datos. Ok. Muchos de estos datos están clasificados. Aquí está. Hoja de servicios. Uf, cuántos reconocimientos. Parece que prestó servicio distinguido como... codirectora de la división de seno-armamento de las CEU. La juzgaron al terminar la guerra colonial y la destituyeron. Supongo que de eso me suena el nombre. Yeah. Pero si se dedicaba a la senoguerra, bueno, seguro que sabrá de alienígenas. Por supuesto. Ok, así que esto podría ser una misión urgente. Vale, no suena bien. Nada. ¿Qué es eso de la xenoguerra? Justo antes de la guerra colonial, las CEU iniciaron un programa con un fin singular. Buscar a los alienígenas más mortíferos y terribles de la galaxia para que lucharan del lado de las CEU. Yo no llegué a verlo nunca en funcionamiento, pero el programa tuvo que ser de lo más efectivo. Al terminar la guerra hace 20 años, ambos bandos acordaron prohibir esta práctica. Y supongo que entonces decidieron deshacerse de Sanón. Ahora lo entiendo todo, vale. Ok. Espera, ¿nos van a dejar ayudar a esta mujer? Ok, no suena bien. Así que esto podría ser una misión urgente. Desde luego, eso parece. Ya. La superviviente, Hadrian, ¿te dijo por qué le parecía tan especial esta muestra? Pues sí. Teme que pueda producirse más ataques como el que acabó con la población de Tau Ceti. Sí, ya me acuerdo, sí. Vamos a ver. ¿Cree que puede haber más como ese? Te acabo de decir. Ha sido una de las sesiones informativas más sorprendentes que he tenido jamás. En ¿Has visto? realidad, tengo otra misión en la que prestarás apoyo al sistema de defensa de las CEU contra la flota carmesí. Supongo que ahora puedes proceder de dos maneras, dirigiéndote a la UC Vigilance para ayudar al SysDef o entregar esa muestra. De todas formas, me aseguraré de que tengas permisos. Considéralo tu primera orden oficial. Muy bien. Toma, para que todos sepan que trabajas con la vanguardia. La Armada te da la bienvenida. La vanguardia tiene naves personalizadas modificadas. Accederás a ellas la próxima vez que estés en el espaciopuerto. Habla con servicios navales. Ahora, si no hay nada más, te sugiero que te vayas. Vale, Me yo te incomoda sugiero que no bastante me tener que sugieres entrar que en me el llame. tank. Que me Pero vaya, no te ¿eh? preocupes, intentaré quejarme lo mínimo. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Pero por qué quieres? ¿Vanguardia? ¿Qué ha pasado? ¿Que está en conflicto Si no te con algo? importa, me gustaría hablar pronto con el almirante Logan. Ya. Se me está acumulando la El faena. despacho del almirante Logan no estará demasiado lejos. Vamos. Ya, espera un segundo. Bueno, gente, se me acumula la faena. Tengo que ordenar las ideas porque hace, como ya sabéis, hace un tiempo que no estaba por esto, ¿vale? Entonces, tengo que revisar todo, tengo que mirar qué hago primero, qué hago después y tal. Entonces, nada, me despido aquí, que aquí hay un paisaje bonito. Pues me despido de todos vosotros, os deseo que paséis un buen día, un feliz día y que os cuidéis y que procuréis ser felices, que es lo más importante. Y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por ver y por estar ahí. Pues nada, en el próximo vídeo nos vemos. Chao, chao.